Sí, sí, sí. Buenos días. Mi nombre es Alejandro García Valerio, soy miembro del Movimiento Humanista y tuve a cargo la coordinación de esta séptima misión de observación del ODAIN, Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena, el día 8 de julio, donde fuimos al territorio indígena de Salitre a corroborar los hechos que la prensa ha estado informando del fin de semana anterior y toda la violencia generada en el lugar. La misión estuvo conformada por aquí a mi izquierda el compañero Guillermo García Segura de Lande, Gustavo Cabrera de Serpa, Costa Rica, a mi derecha Ariel Foster de Serpac, Alejandra Porras Rosas de Coeco Ceiba, Marcela Zamora Cruz de Centro Amigos para la Paz. No se encuentran presentes otros compañeros como Estela Chinchilla de Acodeu, Ana Lucía de Serpac y Guillermo Acuña del IDESCO de la Universidad Nacional. Y el compañero Emilio Soto de Serpac, Costa Rica también. Nosotros nos dirigimos el día 8 de julio, a las 8 de la mañana salimos hacia Salitre, pasando por la Dirección Regional de Policía de Buenos Aires, de Pérez Celedón, y le entregamos documentación que previamente les habíamos enviado sobre la visita del ODAIN a la comunidad de Salitre. Comunicamos también en la Comisaría de Policía de Buenos Aires, donde también coordinamos y hicimos ingreso al territorio de Salitre a las 2 de la tarde y nos dirigimos a donde estaba la delegación de la Casa Presidencial en conversaciones con los compañeros indígenas afectados y nosotros hacer nuestro proceso de observación y de documentación de las situaciones de violencia acaecidas en el lugar. Los compañeros van a presentar algunas de las recomendaciones que estamos haciendo en nuestro informe, que es lo que estamos presentando hoy a toda la opinión pública de lo que encontramos en el territorio de Salitre. Así que mi compañero Ariel iniciará algunas de esas resoluciones. Bueno, parte de las conclusiones y consideraciones de esta misión, vamos a retomar 2 puntos de la misión, de la sexta misión, donde participó Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, y un grupo de delegados internacionales que vinieron también por la continuidad del proceso. Bueno, ellos habían dejado expresado que existe una intencionalidad de parte del Estado para impulsar políticas públicas en favor de los pueblos indígenas. Sin embargo, no existe un clima dentro del sector público para llevar a cabo estas. Continúa el respeto a la diversidad cultural, a los derechos humanos de los pueblos indígenas, y el atropello no cesa. También existen mecanismos abiertos de diálogo entre los pueblos indígenas y la situación y el Estado. Sin embargo, es necesario que estos mecanismos sean reforzados y también mantengan su permanencia y finiquiten con los acuerdos en los tiempos y plazos establecidos. Ahora, nosotros como misión tenemos varias conclusiones. Entre esas está de que la comunidad libre de Salitre, nuevamente entre los días 5, 6 y 7 de julio fue violentada en sus derechos humanos y autonomía por parte de un número grande de no indígenas, un aproximado de 150. Este hecho se suma nuevamente a los hechos anteriores de violencia y permanece en impunidad. Incluso hay datos datos que nos brinda la comunidad de que los mismos agresores de esta ocasión han participado en diversas ocasiones en ataques contra la comunidad anteriormente. Este observatorio recomienda que el gobierno de la República cumpla con los compromisos establecidos con la comunidad de Salitre, y empezando por el saneamiento territorial, es decir, que salgan los no indígenas del territorio,
garantizar la seguridad y la tranquilidad de sus habitantes en conformidad a las leyes y a las resoluciones judiciales que competen a los pueblos indígenas. Que bueno, bien claro, hay un manejo de conflicto que está impulsando el Estado costarricense. Necesariamente tiene que pasar ese manejo de conflicto necesariamente por sacar a los no indígenas del territorio y pues no se constituye un ambiente de tranquilidad para seguir negociando. Que se inicien ya las causas judiciales, que se apoyen y se investiguen respectivamente a los responsables de los hechos de violencia, para que no continúe con las impunidades que han afectado claramente a las personas de Salitre. Que se inicie y apoyen los casos del observatorio. Y por último, que las autoridades del Estado Gobierno, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, que las autoridades del Estado Gobierno, tanto el Legislativo como el Ejecutivo, procedan a discutir con la mayor brevedad y a votar el proyecto de ley 14.352 sobre el desarrollo autónomo de los pueblos indígenas, porque en él se implementan las herramientas necesarias para finiquitar con las problemáticas como esta, como la Salitre, que es de tierra territorio, ya que el convenio 169 se aplicaría en ella, y también daría herramientas para el proceso de consulta que actualmente el gobierno no está aplicando. ¿Alguna pregunta? Yo quisiera saber si ustedes tienen información de dónde exactamente provienen los ocupantes, las personas que pues, están violentando los territorios indígenas. ¿Quiénes son exactamente? ¿Son gente de Pérez Celedón? ¿Son nacionales? ¿Son extranjeros? ¿Quiénes son exactamente? Buenos días, muchas gracias. La mayoría de estas personas, en el caso de la zona sur del país, que tienen que ver con los invasores o personas que han llegado ilegalmente a los territorios indígenas, son nacionales de la zona sur, que vienen de toda la zona sur, de Pérez Celedón hasta llegar a la frontera, pero en el caso de Salitre, algunos permanecen dentro, son finqueros de ahí mismo, de la zona de Buenos Aires, de Pérez Celedón, y otros más alejados del lugar, que en estos casos de la agresión a Salitre llegan al territorio, pero son también finqueros que tienen tierras dentro de los territorios de Terraba, Chinaquichá, Boruca, Rey Curré, Ujarrás, Cabagra. Entonces son personas que ven venir una situación, digamos, con respecto a resolver el problema de tierra de Salitre, y que acompañan a los no indígenas que están luchando dentro del territorio indígena, porque se les garantice a ellos su posesión, que según las leyes, y el observatorio lo ha dicho, es ilegítima, es una posesión ilegítima porque no tiene ningún respaldo. Y aclarar eso, que esta posesión es una posesión que no les puede respaldar en virtud de que la ley les impide tener esos terrenos legalmente. Y los tribunales de justicia han ratificado ya que no solamente es de la ley 61-72, sino que esa posesión tiene que ser demostrada desde 1954-56, depende de cuando se haya hecho el decreto que crió los territorios, bueno, que lo reconoció. Entonces, eso también afecta ahora, porque antes se decía que era desde 1977, cuando se había creado la ley 61-72, que es la ley indígena. Pero los tribunales ahora han dicho que estos derechos imprescriptibles, inalienables, tienen que correr desde el momento en que el Estado reconoció el límite de los territorios. Entonces, esa es la fecha que determinaría. En oportunidad anterior se había tenido problemas con la fuerza pública, que se supone tiene que ser imparcial, y habíamos visto que estaba totalmente parcializada del lado de los sicuas o no indígenas. ¿En qué posición estaba esta vez? Y además sé
de buena fuente de los que estaban negociando en los últimos 15 meses, creo, que en algún momento Celso Gamboa dijo que tendría que hacerle una prueba de ADN para saber quiénes eran indígenas y no indígenas. ¿Qué opinión le merece? Bueno, no conozco la declaración de Celso Gamboa, no sé si él lo haya dicho o no. Sin embargo, el tema no es de ADN. O sea, en las comunidades indígenas no es un problema de ADN. Y mal haría cualquier funcionario público, y con todo el respeto del señor ministro, si fue él, que no tengo, y reitero, no tengo la versión que él haya dado, creo que sería lamentable si lo hizo, porque el problema no es de ADN, el problema es del reconocimiento de derechos ancestrales culturales según las leyes y que el mismo Estado costarricense ha ratificado. Y la ley indígena lo que dice es que son descendientes de las culturas precolombinas, esos son los indígenas, y según la cultura bíblica beca, son los descendientes de madre cabeca o de madre bribli. En ese sentido, si la mujer es bribli o es cabeca, los hijos de ella son indígenas briblis. Y ese es el tema central del reconocimiento ancestral de los derechos culturales para determinar quiénes son indígenas. Lo demás, ya pruebas de ADN o otro tipo de reconocimientos, serían inventos de los no indígenas o de alguien de afuera con el fin de acorralar más o impedir el ejercicio de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Creo que es clara la ley, es clara las resoluciones judiciales incluso con respecto a ese respeto por los derechos ancestrales y no entiendo cuando se dice este tipo de cosas. En el caso de la policía ha actuado para nosotros en el tema del observatorio, según lo que recogimos y documentamos, de manera lenta. Fue negligente en algún momento la policía, puesto que se decía que desde el mismo sábado, cuando empezaron estos nuevos actos de violencia en la comunidad de Salitre, habían apenas 4 policías desde Buenos Aires. Eso dijeron los afectados, las víctimas. Se llamó al comandante de Pérez Celedón para que mandara una fuerza especial, porque estaban bloqueando la carretera, incendiando las casas, amenazando en las calles dentro del territorio. El comandante dijo que iba a enviar un apoyo y parece ser, según las personas afectadas, ese apoyo no llegó. La misma representación del gobierno dijo en la noche del sábado que ya tenían control de la situación, estaban interviniendo. Sin embargo, en la madrugada del domingo, a pocas horas de la primera quema de la casa, se quemó la segunda casa y ahí ya afuera estaba la presencia policial. Y todavía el domingo por la mañana, nosotros incluso tratando de intervenir como observadores de derechos humanos, llamamos a los oficiales del gobierno para explicarles que estaba todavía el grupo ahí, que estaban amenazando, y a la 1 de la tarde, a eso de la 1, se quema la tercera casa. O sea que había una situación negligente o de debilidad o de una intervención tardía, no sabemos cómo explicarlo, de parte de las autoridades, entendiendo, y eso es muy importante, que dentro de un Estado de derecho, las violaciones a los derechos humanos son responsabilidad del Estado. Y si el gobierno tiene conocimiento, según las leyes internacionales y según los acuerdos internacionales, según las normas costarricenses, la garantía de la integridad física, la vida y los bienes de los habitantes de este Estado son responsabilidad del Estado, y en el gobierno que estaba informado es responsabilidad del gobierno. Entonces, si desde los derechos humanos podemos hablar, decimos que estos actos, muchos de ellos conocidos previamente, tienen una gran responsabilidad las autoridades del Estado por no actuar a tiempo o por no actuar de manera contundente frente a lo que ya estábamos mirando o que se estaba desarrollando en los días 5 y 6 de julio en Buenos Aires, específicamente en el territorio libre de Salitre. ¿Quiere decir que a vista y paciencia de las autoridades del gobierno se violaron los derechos humanos en esa oportunidad a la población indígena de Salitre? Bueno, si decimos que a vista y paciencia, podría ser... Ya había una comisión podría ser, negociadora, evidentemente, correctamente. Nosotros podríamos decir que el Estado-gobierno estaba informado, había manifestado tener control de la situación, tenía policías, incluso algunos policías estaban dentro del territorio el mismo sábado, de manera que si tuviéramos que decirlo como usted lo expresa, podríamos decir sí, a vista y paciencia de las autoridades que estaban ahí presentes o que tenían información,
se desarrollaron otros actos de violencia, que son de violencia y violaciones a derechos humanos, se desarrollaron otros actos de violencia y los perpetradores de esos actos de violencia se mantenían dentro del territorio, o sea, y eran reconocidos y señalados por las víctimas afectadas por esa violencia. Esto es lo que documentamos y que ustedes verán algunas fotos aquí al lado, pero documentado por testimonios de las víctimas. O sea, estamos diciendo que el observatorio recogió esos testimonios. Desde que empezó la violencia, ahí se mantenían los perpetradores. Eran unos 150 no indígenas de toda la zona sur que llegaron a apoyar al grupo de los no indígenas que están dentro del territorio buscando que se les reconozca una posesión de sus tierras de manera ilegal. ¿Estaban armados los chicos? Bueno, nosotros no pudimos como observatorio verificar ese detalle. Sí recogimos los testimonios de las personas, de muchas de las comunidades que visitamos, como de los dos campamentos que están a la entrada después de Cebror, entre Cebror y lo que llaman el centro de Salitre, el de Puente, compañeros que vinieron de otras comunidades como Jerry, los mismos dirigentes del movimiento en Salitre, que son el gobierno local, los vecinos y vecinas informaron de que en el día sábado, durante el día que permanecieron allí, los señores no indígenas, como teniendo como una sede o campamento la casa de dos abogados, Thais Vidal y Carlos Gutiérrez, ellos informaron a los vecinos que en algún momento oyeron detonaciones que eran de armas y que al momento de atacar y quemar las casas con bombas caseras, digamos, con botellas de cerveza con gasolina adentro, al momento de atacar y quemar las casas y amedrentar a la familia, se tuvieron que salir y meterse en las montañas o huir por los caminos, oyeron detonaciones también en ese instante. De manera que ellos dicen que oyeron detonaciones de armas de fuego. Nosotros no pudimos verificar, y aclaro esto bien como observatorio, no pudimos verificar si habían armas o no, ni se dispararon armas durante nuestra presencia dentro del territorio que hicimos el recorrido por varias comunidades. Eso sí podemos. Pero también el día domingo, en la madrugada, en otra comunidad más dentro del territorio, los vecinos escucharon detonaciones de al menos 6 disparos dentro de una área boscosa. ¿Desmienten ustedes las declaraciones o comunicado de prensa, por ejemplo, que dio Casa Presidencial en el sentido de que tenían control sobre toda la situación allá? Bueno, cuando Casa Presidencial hace... No pueden correr la grabadora, la grabadora, sí. Cuando en Casa Presidencial hacen el primer comunicado de que la situación se está manteniendo bajo control y demás, seguían llegando avisos sobre situaciones de violencia, persecución, la familia que seguía desplazada por la montaña, la de las primeras casas entre Cebror y Salitre Centro, de la familia recuperante, nos seguían diciendo que alrededor de la montaña se estaban soltando perros y dándoles como cacería humana, como se comentaban ellos. Entonces, al día 6, que ya se están dando las primeras declaraciones del gobierno, la comunidad nos seguía dando información de que la situación continuaba. Además, el Estado no logró entrar al territorio hasta el día 7, creo, 6, que estaba obstruida la entrada principal, que es la única entrada al territorio, con tierra y arena, que fue puesta por los mismos no indígenas. Entonces, tampoco es como que había un control sobre la situación. De hecho, tuvimos la experiencia al salir de la observación, que fuimos en una pequeña caravana detrás del Estado, que los no indígenas detuvieron el carro de la viceministra, una cantidad bastante importante de personas, y si tienen la capacidad de detener a un poder del Estado, imagínense lo que pueden hacer con la comunidad que está totalmente defensa, porque ahí estaba Lagado y ahí estaba la fuerza pública, ¿verdad? Entonces podemos ver que la situación no está tan controlada, a pesar de que sí reconocemos que hay un gran esfuerzo de parte del Estado y de parte de la Gabriel, como dice el ministro, de llevar a cabo el proceso de diálogo. ¿Cuántos son los no indígenas que están reclamando esas tierras en total?
con esa forma de conflicto de las tierras indígenas. Bueno, los no dentro de Salitre se dice que hay como unos, no sé, 100 personas metidas buscando que hay como unas 100 personas buscando que se les reconozca derechos, ¿verdad? De esas 100 hay muchos de ellos que no están visibilizados, digamos. El grupo más importante son unos 15, 30 no indígenas que han venido organizándose y promoviendo esta acción de reclamo, digamos, ¿verdad? No tenemos exactamente el dato, ese dato lamentablemente no lo podemos corroborar ahora, pero es a partir de ese grupo. difícil corroborarlo? ¿Por qué No, es tan difícil corroborarlo? Bueno, primero hay un tema que es parte de la sensibilidad. Desde el año pasado, el gobierno de la República, que es otro gobierno anterior, pero que como gobierno es la misma identidad y continúa como tal, habían acordado levantar un censo, era un censo de poseedores dentro del territorio indígena, para determinar cuántos de esos no indígenas están realmente ubicados en qué áreas y quiénes son. Eso es uno de los compromisos que el gobierno no cumplió. El gobierno de doña Laura Chinchilla y especialmente el vicepresidente don Alfio Piva, que es el que encabezaba esa negociación, no cumplieron. Se fueron, pidieron prórrogas y finalmente salió el gobierno y no cumplió con el censo que lo iban a hacer para determinar exactamente la cantidad exacta de los no indígenas que tenían reclamo. De ese reclamo hay un procedimiento, que es que tienen que presentar documentación, demostrar la buena fe de la posesión, desde cuándo la hizo, etc. Y a partir de eso se le da un plazo para que se haga ese procedimiento, según nos informó el gobierno local de Salitre, y después de ese plazo es que se determina si tienen derechos de buena fe de conformidad con la ley indígena, podrían indemnizarse por parte del Estado. Si no los tienen, no lo van a demostrar, tendrían un plazo para recoger sus ganados o sus cosas y salir del territorio de la comunidad con lo que ya los mismos tribunales de justicia de Costa Rica han venido estableciendo, no solo en Salitre, sino que recientemente en Quecoldi, en la parte de Limón, hay una resolución del Tribunal Agrario que establece igual que los territorios son inalienables, imprescriptibles y que deben de devolverse o entregarse a los indígenas, que son los únicos dueños según la ley, y los que no tienen nada para demostrar tienen que recoger sus cosas y salir, y la ley no hace diferencia en eso. O sea, el tema es salir, no tienen que salir, irse de la comunidad. ¿Qué están negociando? ¿Hay alguna comisión negociadora? ¿Quiénes están allí? Bueno, Sí. Bueno, cualquiera. existe, bueno. Bueno, no hay una comisión que está estableciendo un diálogo entre las partes para controlar, usando las palabras de la viceministra, la violencia que se ha generado en el lugar. No se está negociando nada, simple y sencillamente primero se están poniendo de acuerdo en ciertos puntos que garanticen ese diálogo y que garanticen posteriormente ver qué temas son los que se van a negociar. Porque la ley es muy clara, o sea, aquí no hay nada que negociar, las tierras son indígenas. Hay no indígenas usufructuando tierras desde hace muchos años en contra de la ley. Lo que el gobierno está tratando de hacer, o dice que está haciendo, es verificando si esas personas realmente tienen derecho a una indemnización o no. Pero no hay ninguna negociación. Lo que hay es ese diálogo, esa conversación para establecer cuáles son los derechos reales de quiénes y en dónde. Solo una entrada hay para el lugar. Solo ese lugar. Si cierran no tienen acceso. Solo es esa entrada, exactamente. Sí. Nos llegaron también comunicados de que les habían cortado el agua, un tubo de agua. Eso no lo podemos corroborar. No es una información que nosotros manejamos. Ese censo también es para determinar la cantidad de tierras, o ya está determinada la cantidad de tierras que están siendo invadidas por los no indígenas. Existen datos aproximados. El territorio más o menos tiene alrededor de su creación de unas 12.700 hectáreas. De esas más o menos
como unas 9.000 hectáreas es lo que está en manos de no indígenas. ¿Pideco tiene tierras en territorio no indígena? ¿En territorio indígena? Eso es una de las cosas que está por aclararse, ¿verdad? No está claro entonces que Pindeco tenga nada, ¿no? Es que Hay una área que sí. sí, hay un área que sí, lo que pasa es que como no está delimitado el territorio, perdón, Que ahí tenemos unas fotos de la pintura. como no está delimitado el territorio, digamos, con mojones o con un punto que realmente yo pueda decir, bueno, de aquí para allá no es territorio, de aquí para allá es territorio, entonces existe esa Son duda. 12.700 hectáreas, pero no se saben los límites de esas 12.700 hectáreas. No se sabe, o sea, está muy difuso porque el decreto que lo estableció no lo determina, pero eso es una de las cosas que el gobierno anterior que está en deuda, porque él se comprometió a que iba a hacer esa delimitación y tiene todos los medios tecnológicos y materiales y técnicos para haberlo hecho en un tiempo muy perentorio. Parte de veces dicen algunos, me dicen a mí algunos técnicos que podrían haberlo hecho con georreferenciación y todo ese tipo de cuestiones, pero no se ha hecho. Ustedes como observatorio han hecho algún tipo de recomendación importante, es que como no estuve en la primera parte de la conferencia, yo no sé si ustedes están haciendo un tipo de recomendación importante para que se acabe todo este conflicto, tomando en cuenta un poco todo esto que nos han comentado. Sí se hizo como la lectura, lo que podríamos hacer es compartir el documento que está en los discos y está impreso para que ustedes tengan esa información. Está bien. Es Gracias. importante aclarar, tal vez, como un detalle del observatorio. Nosotros somos un observatorio que busca documentar y verificar el respeto de los derechos humanos y de la autonomía. O sea, que esa es nuestra tarea, desde los derechos humanos. Es un marco de derechos humanos. Nosotros no podemos ir a verificar si los indígenas, los no indígenas tienen o no derechos. Nosotros vamos a verificar que los pueblos indígenas en Costa Rica se les respeten sus derechos de conformidad con las leyes, los convenios internacionales y las resoluciones judiciales nacionales e internacionales. Por ejemplo, aquí hay dos resoluciones internacionales que se aplican para el Estado costarricense y que son obligatorias, como el caso de Salamaca, como el Estado de Surinam, y el Estado de Sarayaco, el pueblo de Sarayaco en el Estado de Ecuador, que vinculan necesariamente al Estado costarricense, son de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta normativa de la ley indígena, el convenio 169, las resoluciones judiciales de los tribunales agrarios costarricenses, más las resoluciones internacionales, dan el marco de derechos humanos que debe respetar el Estado costarricense. Y en derechos humanos no se puede negociar, lo que decía el compañero, son innegociables los derechos humanos. Y esa es la diferencia cuando la gente quiere que ustedes van como de un lado. Yo quiero aclarar eso. Sí, vamos del lado de los derechos humanos. En un Estado de Derecho estamos hablando de un Estado de Derecho, pero además de un Estado de derechos, ¿verdad? No se puede hablar del Estado de Derecho y entonces violan la ley unos y hay que ver cómo llegamos a un acuerdo y darle como dice 50-50, como dicen algunos, o sea, 50-50 para quedar bien con todos, ¿no? En los derechos humanos no hay tal mitad y mitad, no se pueden negociar. Eso tiene que quedar claro a la opinión pública, a los medios de comunicación, a las autoridades del Estado. Y la viceministra, y vamos a ser muy consecuentes con ella ha dicho también lo mismo. Los derechos humanos no se pueden negociar. Y eso se lo dijo a los compañeros indígenas el día que estábamos ahí en la reunión con los delegados indígenas. Ella dijo claramente, los derechos humanos no son negociables, yo voy a partir de ese marco de derechos humanos. Lo que sí queremos aclarar, y por eso queremos decir aquí, cuando se quiere negociar, no se puede negociar donde la cancha para negociar, donde el espacio para negociar, una de las partes se encuentra acorralada o se encuentra amenazada. Y nosotros aquí en el informe estamos diciendo que en las recomendaciones el Estado-Gobierno, en este caso la comitiva que encabeza las conversaciones, tiene que tener claro que la dirigencia indígena no puede estar acorralada. Y hay una campaña, por lo menos por algún medio de comunicación, en contra de la dirigencia indígena, diciendo que tienen denuncias, etcétera, y eso implica ponerlos en una situación de disminución de sus capacidades de movilización frente a una negociación. Son acusaciones, que se investiguen, claro, estamos absolutamente de acuerdo que se investiguen, que se hagan las investigaciones, pero esas condiciones de investigación
esa campaña contra la diligencia, ese acorralamiento, no ayuda en nada a generar espacios para que la diligencia pueda llegar, porque el problema es otro. El problema es de arrebato de tierras, es de agresiones, de violencia, de quema de casas, de gente que está en la montaña huyendo, de gente amenazada. Entonces, meter este otro tema de las denuncias que dicen que por 24 años no se han hecho investigaciones, bueno, el Estado es responsable. ¿Por qué una entidad? Yo pregunto a la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, ¿qué pasó en esos 24 años con otras asociaciones de desarrollo? Yo quiero que el director de INADECO diga a la opinión pública si hay otras asociaciones de desarrollo que tienen una cantidad similar. Y estoy casi seguro de que hay muchas asociaciones de desarrollo que tampoco han presentado informes. Y entonces ahora parece como muy impactante que una asociación de desarrollo no presente. Además, en el caso de los indígenas se maneja de otra manera, es otro material. Y otro tema es que la presencia de los no indígenas dentro del territorio es una amenaza para una negociación. ¿Cómo se va a abrir una negociación? Estamos en la etapa de conversaciones para un diálogo, pero si se quiere negociar, no puede estar una de las partes con otra dentro del territorio amenazando con una presencia ahí permanente. Y menos aún, y eso es muy importante, que algunos de los negociadores de los no indígenas sean parte de los que hicieron los actos de violencia en los últimos días. O sea, no puede el Estado o gobierno sentarse en la mesa a negociar con las partes, comillas, interesadas, si entre los negociadores se encuentran algunos de los responsables de los actos de violencia que la misma comunidad ha identificado que fueron los que hicieron los actos, quemaron las casas o agredieron. Entonces, eso para una negociación también debe tomarlo en cuenta el gobierno, y lo estamos recomendando en el informe. Es claro lo que hemos dicho en respecto a esto. Muchas gracias a ustedes, de verdad. Gracias.